Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar dos novelas de género que podríamos más o menos ascribir a la narrativa detectivesca, pero con unos elementos que la hacen muy peculiares, debidas a un autor fundamentalmente reconocido por su obra en la ciencia ficción y en el ensayo. Me refiero a las dos novelas de carácter detectivesco de ese gran escritor polaco que fue Stanisław Lem. Stanisław Lem es un autor polaco, bueno, que primero tuvo una inclinación en su vida hacia la medicina, después tuvo su cuestión, por mor de la Segunda Guerra Mundial, su implicación en el ejército, ahora comentaremos alguna cosilla, pero sobre todo reconocido en el ámbito de la ciencia ficción. Una ciencia ficción no necesariamente de acuerdo con los cánones al uso de la época. Es un autor que escribe sobre todo entre los 60, 70, 80, aunque después escribió bastante más, pero es cuando están sus obras álgidas, sus obras más importantes, y que es un autor que se cuestiona siempre una serie de ingredientes, de elementos, dentro de una corriente que yo creo que es de los máximos representantes, Stanisław Lem, que es plantear una cuestión científica o filosófica o lo que fuera, pero en lugar de hacerlo a través del ensayo, hacerlo a través de la narrativa, de la ficción. ¿Por qué? Porque por un lado así se evitaba ese rigor, podríamos decir, soporífero, academicista que tenía que estar manteniéndose, y por otro se tenía, al menos en potencia, la capacidad de acceso a un mayor número de públicos, de lectores. ¿Eso qué significa? Pues que si un ensayo, vamos a suponer, siendo generoso, un ensayo al uso sobre, qué sé yo, sobre la cuestión de la economía en el Marte del siglo 32, pues eso lo iban a leer 1000 personas, por lo mejor una novela ambientada en ese tiempo y que explorara esa temática, por lo mejor la leían 30.000. Yo qué sé, por poner cifras aleatorias, ¿no? Y este señor lo hizo bastante bien. Bueno, vamos a decir algún rasgo biográfico que me he apuntado aquí. Stanisław Hermann Lem, 12 de septiembre de 1921, 27 de marzo de 2006. Su literatura, pues ya digo, es una literatura que va siempre buscando hacer algo distinto dentro de los géneros que va tocando y siempre desde una perspectiva de no respetar los modelos en los que se basa. Ahora veremos algún caso. Sus novelas más conocidas son Ciberíada y Solaris. Ciberíada y sobre todo Solaris, creo yo, son de los que lo encumbran como uno de los grandes de ciencia ficción, de la literatura de ciencia ficción. Yo no soy ningún experto, ni siquiera un conocedor mediano de la ciencia ficción. No es un género que a mí personalmente, como he dicho en otras ocasiones, en diferentes vídeos, pues no es un género que a mí personalmente me llame la atención. Tampoco me cierro en banda, he leído algunas de las cosas de las obras maestras y me han parecido tales, pero no es un género al que yo pueda decir, no, es que yo conozco la ciencia ficción, no. Ni medianamente, pero sin embargo, Solaris sí me suena. Hijo de Sabina Waller y Samuel Lem, que era otorrino, que había sido médico del ejército austrohúngaro, como lo de Berlanga, ¿no? Lo del Imperio Austrohúngaro. Entonces él se interesa por la medicina, empieza a estudiar medicina, no los termina porque llega la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo ponen de mecánico o sea, él inmediatamente que empieza la Segunda Guerra Mundial y Polonia es invadida por los nazis, él se alista a la resistencia y él se pone a boicotear el evento nazi. ¿Desde qué? Desde su posición de mecánico. Él pues era un trabajador, soldador, y entonces venga, bien, a trabajar en los talleres. Y el tío lo que hacía es hacerlo mal. Pero él dice, y esto me ha llamado mucho la atención, que su cualificación como soldador era tan pésima que no le suponía ningún esfuerzo hacer sabotaje, porque es que ya le salía solo. Era tan espantosa la forma de trabajar que tenía. Y después se salvó porque claro, fue represaliado. Ellos eran unos judíos, y entonces ellos estaban en un gueto, iban a ser trasladados a un campo de concentración. Pero como ya le habían asomado la oreja al lobo, pues se habían hecho con una documentación falsa y se marchan del gueto ese. Y al día siguiente de marcharse del gueto que estaban, vienen los soldados y se llevan a los campos de concentración a los judíos que había ahí. O sea que si llegan a esperar un par de días más, pues a lo mejor ya no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. Él ha ido proponiendo a lo largo de su vida una serie de sistemas y cuestionando sobre todo
otros elementos que se dan por sabido, no solo en relación a la ciencia ficción, porque la ciencia ficción lo que le sirve es para utilizar terrenos más o menos poco explorados o en cierta manera originales. Pero los planteamientos son más genéricos, al menos en intención, y como dije antes, podían pertenecer tanto al ámbito del ensayo como al de la ficción, pero lo que pasa es que lo desarrolla en la ficción. Hay aspectos de índole filosófica, de índole de investigación, de cierta experimentación con muchas cosas y sobre todo de cuestionamiento de elementos que se dan por sentados y por considerados absolutamente ciertos. En este sentido, aboga su primera novela, que vamos a hablar, que son dos, de carácter más o menos policíaco, que es La investigación. La investigación es una novela sobre la que yo, esta novela yo la leí hace mucho tiempo, y bueno, pues para refrescar, pues he estado leyendo reseñas, mirando por aquí y por allí, y me ha llamado la atención que o yo no la entendí bien, que creo que no es el caso, yo creo que yo sí que la entendí bien, o que los lectores que se han molestado en hacer una reseña son los que no la han entendido bien. Porque hay disparidad de opiniones, hay incluso opiniones enfrentadas, opuestas, en relación a lo que es la novela en sí. Porque es que la novela, como bien se preludia desde el título, no es tanto el resultado de una indagación como el proceso de la misma indagación y a dónde nos va a llevar. Y esto parece ser, supongo que también los que han hecho esta reseña son gente joven, relativamente joven. Entonces el concepto de su lectura a lo mejor es distinto del mío, no lo sé, del mío y de más gente más mayor y más leída y más cultivada que yo, claro. A mí la novela me pareció muy interesante, por eso después me fui en busca de la segunda, y me pareció pues una cosa transgresora, en el sentido de que se plantea como una novela policíaca, hay elementos de tenebrismo, de terror, de ficción, de ciencia ficción incluso, pero transgrede el género. Es una transgresión, como que, por ejemplo, el desenlace no se ajusta a los parámetros de la clásica novela policíaca. Esto, de luego, no es una novela negra, en ningún caso. Es novela policíaca donde hay un enigma que resolver. Aquí las muertes y tal no son donde, ni por supuesto no hay una crítica social de lo que hay por allí, pero lo que digo, las muertes no son el elemento esencial para llevar el peso de la narrativa, de la narración, ¿no? De la acción. Aquí es otra cosa. Aquí es el cuestionamiento de distintos puntos de vista, distintas posibilidades, que ya digo, algunas se consideran pues verdades absolutas, esenciales, universales. Y aquí están puestas en duda. La narración arranca de que, bueno, pues resulta que estamos en Londres, en un Londres tópico, podríamos decir neblinoso, tal y cual, y de pronto en ciertos sitios hay varios casos, no uno, creo recordar que hay hasta 11, de pronto sucede que desaparecen cadáveres. Están en una morgue, un cadáver, desaparecen los cadáveres, pero y al cabo de los días vuelven a aparecer. ¿Pero qué es esto? Y empiezan a indagar y ven que esto no se lo lleva a nadie. Pero de pronto los cadáveres empiezan como, o sea, está el muerto tumbado pues allí donde lo ponen de la morgue, en la camilla o lo que sea, y de pronto se levanta, se viste y se va. Le encomiendan a un policía de Scotland Yard, un tal Gregory, que indague qué es lo que pasa con esto. A pesar de lo improbable del asunto, pues parece ser que son los cadáveres que efectivamente están resucitando, pero además muy poco tiempo y desaparecen y se quitan de medio, no se sabe qué pasa con ellos. Y empezamos con la indagación. ¿Y qué vamos viendo a través de la indagación? Indagación que a lo mejor el hombre va, el Gregory va de un sitio a otro y no estamos todo el viaje en el coche, el tío dándole vuelta a la cabeza y nosotros como lectores estamos compartiendo eso, aunque la novela no está contada en primera persona, sino en tercera. Y entonces vamos viendo perspectivas que, algunas de forma explícita y otras de manera más implícita, más entendiéndose que expresándose de forma directa, como por ejemplo, en la observación, en la investigación, es casi tan importante o más el observador que lo observado. ¿Por qué? Porque lo observado es un hecho, pero siempre tiene que tener alguna interpretación. Es decir, yo me encuentro un muerto aquí, con un cuchillo clavado en el corazón y con un golpe en la cabeza. Y entonces de pronto me pongo a fijarme en el corazón tal y cual. Y a lo mejor no miro y me dicen, oiga, es que este señor se ha muerto, esto se lo han hecho post-mortem todo, porque este señor se ha muerto de un veneno. Y había al lado
una botellita volcada, que yo no le he dado importancia, le he quitado importancia, y resulta que ahí estaba la clave. Estoy diciendo una cosa muy tonta y muy burda, ¿no? Pero para intentar hacerme entender. Es decir, la importancia del observador siempre condiciona lo observado y los resultados finales. Eso por un lado. Hay un personaje llamado Cis, que es un matemático, sobre todo defensor de la estadística como un elemento esencial para la resolución de las cuestiones. Entre otras, propone que si en cualquier experimento se introducen suficiente número de posibilidades, hasta lo más rocambolesco, lo más absurdo y lo más kafkiano podrá tener patente de realidad. Es decir, si yo someto pues cualquier elemento que sea a un experimento concreto, pues normalmente dará una serie de respuestas limitadas, finitas, que estarán más o menos acordes con lo que se presuponía antes. Si voy aumentando las experiencias con variaciones, los resultados probablemente se irán incrementando en progresión geométrica. ¿Esto qué significa? Pues que el abanico de posibilidades pues se va abriendo muchísimo más. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que en la novela, y esto es hacer un spoiler relativo, no hay un culpable de esto que hemos contado. O sea, hay una serie de posibilidades, de casualidades incluso, algo que será esencial en la segunda novela que vamos a ver, pero sobre todo no hay un culpable concreto. No se da, o sea, ¿cuál es el sentido de la investigación? La investigación en sí, en esta novela. Este es el proceso que interesa. Entonces, claro, las personas habituadas a novelas detectivescas, enigmas, que se resuelven con un culpable que es periquito, pues perfecto. Pero esto no funciona así. Esto es lo que es el recorrido para llegar a una conclusión de que ese culpable no se puede, en el caso de que exista, no se puede identificar. A mí me parece que es una aportación. No es la única novela que plantea esto, desde luego, pero tampoco abundan, tampoco hay muchísimas, porque entonces ya sería algo muy trillado, muy manido, que carecería de ningún sentido y de ningún valor. Habida cuenta de lo dicho, bueno, al final sí hay un declarado culpable, pero que los investigadores y nosotros, como lectores que comparten la experiencia, digamos, sabemos que no es. O sea, es algo que, bueno, ya el fenómeno ha sido mitigado bastante, ha reducido su presencia, están pues disminuyendo los casos, o desaparecido, prácticamente está olvidado, y entonces pues se pone allí a un culpable de tal, que además que estaba muerto, y entonces ya nos quitamos el problema. Pero vamos viendo esto. También hay un cuestionamiento aquí de hasta qué punto las máquinas pueden tener un sentido de la independencia, y porque claro, aquí lo que decía al principio, aquí la clave es la razón no siempre lleva a la conclusión real, y muchas de las cuestiones que pueden suceder, por extrañas que puedan parecer o absurdas o improbables, pues muchas veces pues son las que son y no tienen explicación. Y aquí también él achaca mucho a lo que puede ser la opinión de las máquinas. O sea, las máquinas, como cada vez poseedoras de más inteligencia, como cada vez más capaces de mantener una independencia, no decisión, pero sí, perdón, no sentimientos, pero sí capacidad de decisión, según plantea él en la novela, y eso puede confundir un poco. En definitiva, estamos en un caso que arranca pues con algo muy interesante, hombre, unos cadáveres que desaparecen, y resulta que lo que están es cobrando vida, aunque sea de forma parcial. Tampoco vemos que hagan una vida normal ni nada después de muertos, sino que adquieren movilidad y un cierto sentido lógico, por el tanto que se visten y se van en una misma dirección. Pero la gracia está en lo que pasa, en cómo se va desarrollando la investigación a la que alude el título. Las opiniones del Cis, matemático, un tipo muy centrado en la estadística, que la considera una exagerada posibilidad de ofrecer soluciones. En fin, pero es una novela que ya digo que no... El mismo autor en su momento habló de que esta novela no estaba entre las mejores suyas, pero que la había escrito de una manera, o sea, un poco sin saber qué iba a pasar, o sea, un poco casi en clave de escritura automática. En tanto él empezó a escribir, a ver dónde me lleva esto, y le llevó a lo que es la investigación, pero el día que hizo el final, pues no tenía la musa muy contenta, y entonces pues bueno, pues dio con este final, bueno, que te puede dejar un poco parado, pero bueno, es lo que hay. A pesar de todos los pesares, de todos los fallos y todo lo que se quiera, la investigación, aparte de ser una novela
traducida a yo no sé cuántos idiomas y de relativo éxito, ha tenido 2 versiones en forma de montajes televisivos. Uno en 1973, que se estrenó en el 74. La investigación no es que además aquí lo tengo apuntado en polaco, pero como yo no sé polaco, pues lo digo en español. Y en 1997 una adaptación, pero de forma teatral televisiva. Es decir, no como si fuera un dramático, una serie, una película, un telefilme, como fue el primero, sino como un teatro, como un estudio 1, una cosa así. Y esto se estrenó en 1997. A mí es una novela que, ya digo, con sus errores, con sus cosas, pero es una novela que me parece interesante de conocer. Como también me lo parece La fiebre de Leno, que es la siguiente que nos vamos, la segunda que nos vamos a ocupar hoy. Segunda y última. Intermedia en casi 20 años, la investigación la publicó por entregas entre 1957 y 58 y como libro en 1959, mientras que La fiebre de Leno es de 1976. Aquí nos encontramos una serie de situaciones que, al menos en apariencia, que es otra cosa fundamental en las 2 novelas, el juego apariencia, realidad, autenticidad, al menos en apariencia nos proponen un caso policíaco de primer orden, o sea, un enigma que lógicamente pues merece ser resuelto. Y aquí todavía nos vamos a encontrar más sorpresas. Porque resulta que, bueno, el caso arranca de que hay una agencia de detectives, hay una señora, una tal Adams, que contrata una agencia de detectives, quien a su vez contrata a un antiguo astronauta retirado, porque el sobrino de la señora esa, de la señora Adams esa, ha ido a un balneario y se ha suicidado. Ha padecido una locura, una distorsión, una demencia, y se ha terminado suicidando. Pero han estado mirando a ver qué pasaba y han descubierto que había más personas a las que le ha pasado eso mismo, en ese mismo sitio, que reúne una serie de condiciones que ahora diré. Entonces, ¿cómo ha podido ser? Entonces ella piensa que hay un asesino en serie que se está cargando a esta gente. Y contratan a este astronauta. ¿Por qué? Un hombre ya de unos 50 y tantos, 40 y tantos, 50 años, 50 y tantos. Porque uno de los rasgos que unifican a las víctimas, a los fiambres, son gente de unos 50 años, son gente que padece alguna alergia, normalmente alergia al polen, de ahí el título, La fiebre de Leno, que en España se dice fiebre la alergia al polen, pero también le llaman de otra manera. De hecho, aquí he puesto el término que utilizan. El título de la novela original era rinitis, este tipo de alergia, la fiebre de Leno. En el caso concreto del astronauta, era alergia a la gramínea. Y aunque él había hecho un par de viajes espaciales a Marte y tal, se había dado cuenta que tenía esto, y aunque allí no hay plantas, no hay flores ni nada, pero ya era un problema que impedía que fuera el hombre perfecto para este tipo de viajes. Bien, y lo ponen a investigar en un balneario de Nápoles, donde han ido todos los elementos estos que no he terminado de decir lo que los caracteriza. Son gente de unos 50 años, 50 y tanto, un poco más, un poco arriba, un poco abajo. Son extranjeros, es decir, ninguno es italiano, no hablan el italiano, todos tienen alguna alergia, como ya eso sí lo había dicho, y van a este balneario pues buscando una cosa que es, vamos a ver, lo tengo aquí apuntado, van buscando las virtudes de los efectos terapéuticos de unas aguas ricas en azufre. Y de pronto, cuando están allí en el balneario pues haciéndolo, cambian el comportamiento radicalmente, empiezan a tener como terrores, como delirios, tal y cual, y terminan suicidándose, porque no pueden vivir con esas visiones, con esas cosas que les van pasando. Entonces piensan que es que hay alguien que se está dedicando a envenenar a este personal, y entonces mandan a este astronauta, ex astronauta, a investigar qué ha pasado con el tal Adams. Y él empieza a recorrer los pasos, porque estos elementos que hemos dicho que ponen en común a unos y otros de los que han muerto, pues es una tontería. O sea, no hay ningún elemento unitivo que pueda significar un móvil para un crimen, porque unos señores alérgicos que no son italianos, que tienen 50 años y que van a un balneario, pues debe haber apaletadas, ¿no? Entonces, y él empieza a recorrer los pasos del tal Adams. Entonces, desde Nápoles se traslada a Roma, se da cuenta que hay unos tipos que le siguen. En Roma, cuando va a ir a coger un vuelo para París, sufre un atentado terrorista, pero contra él, al que sobrevive,
y va a París. Decide marcharse ahí, se va a París y empieza a resolverse la cuestión. Aquí volvemos al tema de las posibilidades, de las opciones, de la probabilidad, un tema tan querido al autor. Y aquí, bueno, la casualidad, aquí también juega mucho la casualidad, y también abunda en eso que se denomina la teoría del caos. Es decir, la ordenación de las cosas y la motivación de las cosas no es siempre la que pueda aparecer en primera instancia. Porque resulta, y esto no es, aquí en esta novela no hay tampoco así como en la otra, como en la investigación, hay un acusado que ya no se puede hacer nada contra él, de conveniencia. En esta es que ni siquiera hay un culpable al que se pueda señalar, decir, este es el culpable. Porque son una serie de situaciones, de condiciones que tienen que ver con la alergia, a la que se hace alusión ya en el título, y con un elemento químico presente en las aguas y en un, ¿cómo se dice esto? No es un crecepelo, es un líquido que se pone en el pelo para que no se caiga, un líquido del pelo. Pues entonces, mezclando esos elementos, pues se producía en el interior una mezcla química que llevaba a los delirios y a la demencia y a la cosa esta. Con lo cual, no es que nadie haya intentado cargarse a esta gente, sino que ha sido la casualidad y la probabilidad de que van a este mismo sitio. Ha pasado a 11 personas, como le podría haber pasado, a lo mejor han ido 10.000, yo qué sé, o sea que tampoco es que sea un número exageradamente alto, pero sí un número considerable. Por eso digo de la casualidad y de la ordenación de que bueno, no todo obedece a unas razones, a unas razones o a unas pautas predeterminadas que deben cumplir. Esa reacción química que he comentado, eso es que también había algo como, es que yo, claro, yo de química estoy pegado, entonces estoy pez. Entonces había algo que era como un cianuro, generaba como una especie de cianuro no letal, pero sí que era imposible de controlar. Es decir, el propio individuo no podía hacer nada en su comportamiento, en su impresión y tal. Y el propio astronauta le pasa. El proceso lo vemos reflejado en el propio personaje. Lo que pasa es que como ya iba prevenido y gracias a su entrenamiento como astronauta para controlar determinadas situaciones, consigue sobrevivir. Pero es muy interesante eso del proceso, la casualidad de que se mezclaran esos elementos, produciera esa reacción y la consecuencia era esta, ¿no? En definitiva, él había tratado en otros libros, Stanislaw Lem, por ejemplo, en Filosofía de la Casualidad, El Vacío Total, son ensayos donde había tratado estos temas, que en definitiva es qué influencia tiene el azar en la realidad y hasta qué punto, volvemos a otro tema que ya apareció en la investigación, la posibilidad de numérica, es decir, la estadística. Si hay 3 casos, 3 personas que están en una situación determinada y a los 3 les pasa lo mismo, si de pronto en vez de 3 son 9, es muy probable que a alguno ya no le pase lo mismo, que haya disensiones, que haya disparidad de consecuencias en una misma situación. Cuanto más sujetos, cuanto más casos posibles, pues más posibilidad de variaciones, de cambios y de incluso de oposición respecto a lo inicial, a lo que se considera lógico. Desde esta perspectiva, pues todo se puede cuestionar. Claro. En la primera se cuestiona la muerte, cuando aparecen unos tíos por allá andando que ya estaban muertos, y en esta se cuestiona que algo que debía obedecer a una causa concreta, pues solamente sucede simple y sencillamente por casualidad. Se da la circunstancia de que hay unos señores de una edad media elevada, más de 50 años, que van a un balneario porque tienen una alergia concreta, aunque esa no sea la causa del balneario, pero también la comparten, y que sean extranjeros porque es que muchas veces a los sitios van los turistas de fuera de ese país buscando lo que no encuentran en el suyo propio. Entonces, en definitiva, tampoco es algo tan disparatado. Hombre, a ver, y estamos hablando de una obra de ficción, no estamos diciendo que esto sea un ensayo donde ponen unas cifras y unas cosas concretas. Entonces, ¿no está resuelto? Pues en mi opinión sí está resuelto, y yo creo que los planteamientos son muy concretos y muy claros sobre los procesos, que es lo que, volviendo al primero, a la investigación, es lo que interesa, el proceso de indagación, mucho más que los resultados. En definitiva, la investigación, La fiebre del heno, a mí me parecen dos novelas, muy interesantes, son muy asequibles de leer. A veces te puede cansar un poco tanta insistencia, pero eso siempre pasa en los autores de ciencia ficción. La insistencia en dar
patente de realidad a sus teorías o a sus propuestas o a su imaginación. Darle explicaciones, darle argumentaciones que digan, bueno, pues esto es posible. Si no real, por lo menos plausible. Y entonces esto, pues bueno, pues a veces pues dices tú, bueno, si ya me he enterado. Bueno, pues tienen que seguir dando que te pego al asunto. Pero son dos novelas que si la desprové de los accesorios, son dos novelas, una va más sobre el proceso en sí mismo de la investigación, que es la investigación, de la indagación, de los planteamientos, cómo pueden ir torciéndose, cómo pueden ir variando, y la otra, pues donde se supone que tiene que haber una causa predeterminada, no es tal, sino que es una consecuencia directa de la aplicación del caos. En fin, a mí me parecen dos novelas muy interesantes. Ya digo que yo en lo que he podido ver en el material, pues hay disparidad de opiniones, incluso quien dice son novelas maravillosas, maravillosas, no son. Tampoco vamos a engañarnos a decir, no, es que estas son las dos mejores novelas que había que reivindicar. No, pero son dos novelas que están muy bien, que se leen muy bien, son rápidas, no son muy extensas, son rápidas de leer. Me parecen dos novelas que hacen sendas propuestas que entran por derecho propio en lo que es un canon de una lectura de este subgénero, que es el género enigma, policiaco, tal, y por eso la hemos traído al canal, ni no por otra razón. Yo hace mucho tiempo que la leí, yo leí la investigación y me interesó mucho, por eso que he dicho, porque y además es algo distinto, y como descubrí que había la otra, pues enseguida me la fui a buscar y me la leí casi de inmediato. No las he vuelto a releer, pero sí he mirado por aquí y por allí, he refrescado la memoria, entonces por eso he podido hablar lo que he contado, donde a lo mejor he metido alguna pifia, pero no me parece probable. En tanto no hay muchas posibilidades de hacerlo, que otras cosas por la probabilidad. En otro caso donde hubiera habido muchos vaivenes, muchas cuestiones, a lo mejor era más fácil que la metiera, pero en este caso, como son historias muy lineales en ese sentido, lo que interesa más es el fondo, es lo que hay detrás de lo que se está planteando en la ficción. Y no me enrollo más. Espero que el vídeo te haya gustado. Si es así, por supuesto, recomendarte que, si tienes ocasión, que leas las novelas, no por encima de otras, como hemos dicho en algún caso también, pero si tienes ocasión, pues ¿por qué no? Son novelas que tienen su aportación, su aporte y su distracción y su elemento propio de las novelas de género, aunque los desenlaces no sean nada que ver con lo previsible o incluso con lo deseable. Pero en cuanto al vídeo, si te ha parecido medianamente bien, le puedes dar al me gusta. Si te interesan los temas que tocamos un día y otro en el canal, te agradeceríamos que te suscribieras, que los suscriptores no los demanda YouTube. Si conoces gente de tu entorno, de tus familiares, de tu trabajo, de tus amistades, de tus compañeros de fútbol, de squash, de pádel, de lo que sea, pues oye, que es que me interesa a mí el teatro. Ah, sí, pues mira, pues hay este canal, y se lo puedes decir, a lo mejor también deciden pues acompañarnos en esta historia. Pues gracias como siempre por la atención y hasta pronto. Nos vemos en otro vídeo.